Libro de Filipenses, siguiendo con nuestra serie El gozo en la vida cristiana. Hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo, sobre su trasfondo, su carrera. Le hemos titulado al tema El currículum del apóstol Pablo. El currículum del apóstol Pablo. Así que con Biblia abierta, por favor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Observa conmigo el versículo 4. ¿Estás ahí? Amén. Abrieron sus Biblias, quiero que tenga su Biblia abierta. Dice el capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué cosa? Irreprensible. Verso 7, todos juntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quién? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y en esta hora te pido, buen Señor, que me des de tu gracia al compartirla, pero también danos corazones dispuestos y abiertos para oír el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El apóstol Pablo, desde su pasión, desde su posición, dale clic, desde su posición como judío que era fariseo, conocedor profundo de qué cosa, del Antiguo Testamento, ¿qué va a hacer? Va a refutar a los falsos maestros presentando su currículum y luego el cambio que ocurrió en su vida y su nueva carrera en Cristo. ¿Con qué propósito? Con el fin de animar a los creyentes de Filipo, a usted y a mí, en el avance de la vida cristiana. El crecimiento en Cristo es la parte vital de la carrera cristiana. Yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio, pero usted puede ser un enanito espiritualmente, sin frutos, sin disposición de servicio, sin santificación en su vida. Porque no importa los años que usted lleva en el cristianismo, es si usted refleja a Cristo o no. Y hágase una propia autoconfrontación. Pablo va a presentar lo que él era en el pasado. Y algunos de nosotros seguimos aferrados a nuestro pasado. Al considerar el currículum de Pablo, podemos observar en primer lugar, y quiero que observes conmigo, Pablo nos va a presentar en los versículos 4 al 6 su pasado, lo que era Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo va a decir esto? ¿Por qué Pablo va a presentar su pasado? Porque él está refutando a un grupo, los judaizantes, que los llamó los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Un grupo de judíos, llamémosle ortodoxos, que creían que para asegurar la salvación, mejorar lo que Pablo enseñaba, estos hombres debían guardar los rituales de la ley. Principalmente ellos andaban con el cuchillo queriendo circuncidar a todo hombre que se convertía al cristianismo y luego que guardase los rituales de la ley, sea alimentación o cualquier otra cosa. Hoy en día no tenemos ese problema, pero tenemos gente que cree que la salvación es por obras, que tiene que bautizarse para ser salvo, que tiene que guardar ciertos rituales para ser salvo y que en cualquier momento puede perder su salvación. Eso es salvación por obras. Pero cuidado, también debemos cuestionarnos, salvo, siempre salvo. ¿Por qué se deben cuestionar? Salvo, siempre salvo. Eberto, faltan los audífonos, se fue la batería acá. Salvo, siempre salvo, porque a veces damos seguridad de salvación a un creyente que no persevera en el tiempo. Para mí,
El que no persevera en el tiempo no es salvo. Estaban con nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Permanecería. Y no me refiero a que se enojó y se fue a la iglesia, se fue a otra iglesia, no es el punto, sino que abandona y viven una vida que pareciera que no es de un creyente. Ahora, también puede haber creyentes que no se han ido, pero que están dentro de la iglesia y siguen viviendo como que nunca han conocido a Cristo. Algo no está funcionando bien. ¿Qué dice Pablo de su pasado? En primer lugar, habla él, su confianza pasada. ¿En qué estaba puesta su confianza? Aunque yo tengo, dice Pablo, ¿de qué confiar? En la carne. Casi parece en forma arrogante. La formación de Pablo es única. Él fue instruido a los pies de ¿quién? Del grande Gamaliel, maestro de maestros en la época del Señor Jesucristo o en la época de Pablo, de su niñez, de su aprendizaje. Según algunos historiadores se cree que el sucesor natural de Gamaliel debía ser ¿quién? Saulo de Tarso, conocedor de las prácticas del Antiguo Testamento, conocedor de la ley de Dios. Ese era un hombre que conocía profundamente el Antiguo Testamento, conocía la verdad. Ahora, si los judaizantes se querían enorgullecer por sus privilegios, por lo que ellos eran, ¿quién más que Saulo de Tarso podía estar qué? Orgulloso. Observa, los judíos, por haber sido el pueblo elegido por Dios, su mentalidad era por sobre todas las demás naciones. Para el resto de los goyín, gentiles o perros, como le llamaban ellos a los gentiles, ellos estaban a años luz de distancia porque ellos fueron el pueblo de Dios, llamados por Dios, el pueblo que fue llamado por Abraham y se creían raza superior. De hecho, en periodos de la historia, la nación de Israel fueron los verdugos de Dios. Fueron los que ejecutaron el juicio. ¿Recuerdan la orden cuando ellos reciben, cuando temen poseer la tierra prometida de la Canaán? Ellos deben destruir a todos los cananeos. ¿Por qué razón? Porque Dios les dio más de 500 años de tiempo para que se arrepintiesen. Y ahora ellos se convierten en la espada de Jehová. No es que Dios aprueba el genocidio, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero la paciencia de Dios también tiene ¿qué? Su tiempo. Y los verdugos, los que ejecutaban el juicio de Dios, ¿quiénes eran? La nación de Israel. Ahora, Dios comenzó este pueblo con el llamamiento de Abraham y luego se convirtió en Abraham. Y este pueblo siempre será, escúcheme bien, el especial tesoro de Jehová. Se cierra la revelación bíblica. El Antiguo Testamento, la nación de Israel, Judá y Benjamín regresan a la tierra nuevamente después de estar exiliados en Babilonia. Y cuando ellos regresan, construyen el templo, lo tienes tú en Ageo, en Esdras, Nehemías, reconstruyen los muros y vuelven a celebrar los rituales. Y vuelven a presentar delante de Dios cosas y Dios dice, ustedes me están robando, ustedes están fallando delante de mí. Y a pesar de que han regresado del cautiverio producto de su pecado, están de nuevo en la tierra prometida, su corazón aún ¿qué? No ha cambiado. Y observa lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 17. Y serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro, ha dicho Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. ¿Por qué son su especial tesoro? Porque fueron su pueblo, ¿qué? Escogido. Y los hebreos tenían esa mentalidad de superioridad por sobre ¿quiénes? Todos los demás. Observen Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, los 7 privilegios que tenía la nación de Israel. Esto es interesante para que usted lo marque en su Biblia. ¿Cuáles eran los, por así decir, privilegios que esta nación tuvo, tiene y tendrá? ¿Qué es? Romanos 9. ¿Qué son los israelitas? En el contexto, Pablo está orando por la salvación de ellos. Si usted ha estudiado el libro de Romanos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo hace un paréntesis para demostrarle a los judíos que ellos son tan culpables como el resto de la humanidad, porque con ley y sin ley todos están bajo pecado. Y Pablo dice que si fuese posible, los primeros versículos, si fuese posible transicionar, que él perdiera su salvación con tal de que sus hermanos judíos la obtuvieran, él estaría dispuesto a pagar ese precio, como lo hizo Moisés con la nación de Israel. Cuando Dios dijo, los voy a destruir, ¿qué dice Moisés? Ráeme a mí del libro de la vida, pero no
a ellos. Mira Pablo lo que dice, que son israelitas en primer lugar, de los cuales son ¿qué? La adopción, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? El pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿qué? Vino Cristo. Y me marca ese texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice acerca de Cristo? Ok, ¿quiere usted un texto que diga que Jesucristo es Dios? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Clarito. No lo lea en la versión de los testigos de Jehová porque ellos le cambian la coma como para que describa a otro personaje. ¿Ves lo que tenía la nación de Israel? Esos 7 privilegios. Por eso ellos se sentían, ¿qué? Orgullosos. ¿Cómo era un fariseo? Te doy gracias porque no soy como los otros. No soy un perro, o no soy un publicano, no soy un perro, ni tampoco soy mujer. Esa es la oración de un fariseo. Ok, Pablo dice, volviendo a Filipenses, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, si hay alguien que podía enorgullecerse de ser judío, de toda esta mentalidad, ¿quién es? Dice Pablo, si yo más. ¿Por qué dice Pablo yo más? Porque entre todos, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, de sus antecedentes, de sus credenciales, de sus logros materiales, de las cosas que tiene. Porque usted también puede ser arrogante con lo que cree que tiene, o los estudios que tiene, o el trasfondo que tiene, o la trayectoria que tiene. Pablo dice, si ustedes creen que se pueden estar orgullosos, ¿qué dice Pablo? Yo más. Mira lo que dice Carballosa comentando este versículo. Evis Luis Carballosa dice lo siguiente: si Pablo hubiese deseado demostrar su confianza en la carne, hubiese sobrepasado y aventajado a todos aquellos que se oponían al gran apóstol. Él estaba, como dicen acá, on top of the world. Él era el top 10. Él era el principal por años, por las credenciales. Hoy entendemos que tener confiar en la carne abarca cualquier dependencia que no sea la dependencia en el Evangelio. Usted puede llevar muchos años en el Evangelio, tener muchos estudios y aferrarse a eso. Por otro lado, usted puede ser una persona que no avanzó en los estudios, pero se aferra también a su ignorancia, a su orgullo. También está mal. Pablo dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Ojalá que usted y yo no tengamos nada de qué confiar en la carne. Porque si tiene de qué confiar en la carne, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Porque en la Escritura Jesús dice, bienaventurados ¿quiénes? Primero, la primera bienaventuranza. Bienaventurados ¿quiénes? ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, aquellos que están en bancarrota espiritual, que no tienen absolutamente nada. Porque si usted tiene otra arrogancia, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. ¿Sabe que confiar en la carne es darle satisfacción a la carne? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Gálatas capítulo 5, verso 16, dice, andad en el espíritu, ¿y qué más? No satisfagáis los deseos de la carne. A veces solo la carne se puede sentirse gratificada cuando corrige, quiere cambiar a otro, maltrata a otro. O demuestra, mira lo que yo sé, o aparenta hacer algo que no hizo. Eso es solamente ¿qué? La carne en la vida. Observa en segundo lugar lo que el apóstol Pablo enseña. Estamos viendo el pasado de Pablo. Su confianza pasada. ¿En qué estaba si Pablo hubiese querido confiar, tiene currículum para hacerlo. ¿Por qué? En primer lugar nos ha dicho su confianza pasada. Si yo tengo de qué confiar en la carne, si ustedes tienen de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? ¿Yo qué? Yo más, judío de judío. Observa las credenciales que él va a presentar. ¿Cuáles son sus credenciales? Pablo va a enumerar todas aquellas cosas por las cuales él podía estar, ¿qué? Orgulloso. Y déjame decirte algo, posiblemente la gran mayoría de los que estaban detrás, en oposición, que eran judíos, no tenían todas estas credenciales. Mira, ¿qué dice Pablo? ¿Circuncidado qué? Al 8º día. Es decir, no es un prosélito. No se convirtió al judaísmo en el tiempo, sino que desde la cepa, desde la raíz, tal como fue establecido por Moisés en Levítico 12:3, al 8º día circuncidarás al niño. Él lo fue desde el principio.
desde su infancia, como hijo hebreo, no como un convertido al judaísmo ya mayor. ¿Qué más? Del linaje de Israel. Es decir, no es un prosélito. ¿Convertido a qué? Al judaísmo, sino que él es un propio ciudadano, sino un heredero directo de la descendencia de Abraham. Recuerde que se le llama a la nación de Israel así por la lucha que tuvo ¿quién con quién? Jacob con el ángel, y se le cambió su nombre a Israel, base principal de las 12 tribus. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, ¿qué más? ¿Cuál es la otra credencial de Pablo? De la tribu de Benjamín. ¿Por qué mencionar a Benjamín? Porque Benjamín es el único que estuvo al lado de Judá. El último de los hijos de Jacob, hijo de Raquel y hermano de José. El único que nació en la tierra de la promesa. También fue la tribu que se mantuvo fiel junto a Judá en el reino del sur. Pocos judaizantes podían presentar esas credenciales de raza como Pablo. Pero mírale, en cuarto lugar, ¿qué dice él? No solamente de la tribu de Benjamín, sino que hebreo de hebreo. Había seguido celosamente el sistema religioso y social de su pueblo. No tiene una mentalidad helenística. Si bien es cierto, él domina el griego, él domina el idioma, de hecho yo creo que Pablo hablaba por lo menos 7 idiomas, no fue afectado por el mundo helénico su mentalidad. Él pensaba como judío y vivía como ¿quién? Como un judío. De hecho, él era conocedor del idioma y en perfecto hebreo él le habló cuando entró en el templo en Hechos capítulo 21. Pablo les habló en su lengua natal, a la nación de Israel. Ahora, hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, ¿qué era él? ¿Quiénes eran los fariseos? Los estrictos guardadores de la ley. Que cuando la ley no decía algo, ¿ellos qué? Se inventaban una ley para repetir. Más de 612 leyes orales tenían los fariseos, producto del estudio de los escribas, y los fariseos intentaban guardarlas ¿qué? Todas. Es decir, que dentro de los fariseos nadie podía superar a los fariseos. Dicen en Gálatas capítulo 1, verso 14, no tengo en pantalla el texto, Gálatas 1, 14, y en el judaísmo, escribió Pablo, aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, si los fariseos eran celosos y religiosos, religiosamente guardaban sus creencias, ¿Pablo qué? Más. Mira, verso 6, en cuanto a celo. ¿Celo por qué? Por su religión. Celo por su Dios. Celo por su tradición. Celo por su pueblo. En cuanto a celo, ¿qué cosa? Perseguidor de la iglesia. Pablo no es un hombre malo. Él quiere vivir para agradar a Dios. Pero en su mente él entendió que ese fanático llamado Jesús, falso Mesías, es un opositor a toda la historia de la nación de Israel. Y él con celo, ¿qué hace? Persigue a la iglesia. Si tú recuerdas en Hechos capítulo 9, verso 1, dice, respirando aún amenazas en contra de los cristianos. La expresión respirando aún amenazas es como un toro que está jadeando, intentando de atacar lo que está en su frente. Como un toro celoso se lanza para perseguir a los cristianos y los doblega que se arrepientan, que nieguen su fe. No porque él le gusta el daño ajeno, sino porque él tiene un celo genuino. Dice en Hechos 26, 9, Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mi deber, perseguía muerte. Si podía matarlo, lo hacía, no porque gozaba, sino porque él creía que estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. Y aquí hay algo interesante, que tú puedes estar convencido que lo que estás haciendo ¿qué? Está bien. Pero en esencia delante de Dios está muy, pero muy mal. Ahora, ¿quién de todos estos judíos judaizantes que estaban detrás de Pablo tuvo ese ímpetu perseguidor inquisitivo en contra de los cristianos? No muchos. ¿Recuerdas cuando da muerte a Esteban? ¿Qué dice el texto?
que él consentía estuvo de acuerdo con su muerte. Aún más colocaron las prendas de Esteban a los pies de Saulo de Tarso. Y finalmente, en cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? Es decir, tratando de guardar las tradiciones, ¿qué dice Pablo? ¿Qué era? Irreprensible. Nadie podía decir tú eres un falso. Jesús vio el corazón de los fariseos. ¿Y sabe cómo les llamó en Mateo 23? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Pero Saulo está diciendo, yo no era un hipócrita. Mira sus credenciales. Ahora, eso es el pasado de Pablo. Para decirle a estos hombres que estaban infiltrándose en la iglesia, hey, si hay alguien que tiene que jactarse de lo que era en el pasado, ¿ese qué? Ese soy yo. Observa ahora, en segundo lugar, el presente de Pablo. El próximo estudio va a ser el porvenir de Pablo, su carrera, su avance. ¿Cuál es el presente de Pablo? Observa conmigo, tengo una leyenda para ti. Esta es la parte clave de su relato. Presta atención, esta es la parte clave de su relato. Pablo presenta el momento del cambio en su vida. Cuando deja de ser Saulo el perseguidor para convertirse en ¿quién? En Pablo el predicador y obviamente un apóstol. Pablo, ¿sabes qué es nuestro apóstol? Amén. Su apóstol es mi apóstol. ¿Por qué? Porque es el apóstol a los gentiles. Es nuestro apóstol. Pablo acaba de presentar. Él ya nos ha dicho acerca del pasado de él, pero ahora él quiere presentar su cambio. Cambió su forma de pensar. Hoy en día se llama cosmovisión de las cosas. ¿Cómo es que tú valoras el mundo? De tu cosmovisión depende cómo valoras lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es por eso que en la cosmovisión postmodernista, que no hay absolutos, nadie puede determinar lo que es bueno, lo que es malo. Nadie en esa cosmovisión sin valores, que no hay absolutos, nadie puede definir qué es familia, qué es sexo, qué es vida. Porque todo depende de quién, de lo que yo soy, lo que yo siento o cómo yo me siento frente a estas realidades. Pero mira la cosmovisión del apóstol Pablo, mira lo que él presenta. Él presenta, la verdad es que, y déjame decirte algo, la verdad es que todo creyente genuino en Cristo Jesús, que ha reconocido a Cristo como su Salvador, como su Señor, debe producirse ese cambio en su vida. Si no hay ese cambio en su vida, no importa los años que usted tenga en una iglesia, no tiene entrada al reino de los cielos. Porque en la vida cristiana deben haber ¿qué? Cambios. No retrocedemos, sí, pero tal vez para tomar ¿qué? Impulso, que tampoco está tan bueno. Mira, el presente de Pablo, lo que Pablo considera como pérdida. ¿Qué considera Pablo como pérdida? Verso 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todo su linaje, todo su trasfondo, todos sus estudios, toda su preparación, toda su religión, toda su tradición, todas sus cosas, todo lo que él poseía. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero mira, ahora él tiene otra forma de valorar las cosas. Su cosmovisión es diferente. ¿Por qué su cosmovisión es diferente? Usted conoce 2 Corintios 5:17. Ayúdeme. 2 Corintios 5:17. Porque de modo que si alguno, con fuerte, está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. ¿Amén? ¿No los escuché? ¿Amén? ¿Pero estás seguro? ¿Lo vives? No me diga teoría. Porque todos no sabemos de memoria el versículo. Porque nos lo enseñaron cuando nos convertimos. ¿Pero es realidad en su vida? ¿Es una realidad? ¿Qué dice Pablo? Pero cuántas cosas, mira lo que Pablo considera como pérdida. Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancias. ¿En ganancias en qué? En su yo, en su ego, en su currículum. Las he estimado, es decir, que pasó por una valoración. Y al pasarla por esa evaluación, por esa valoración, mejor dicho, las he estimado como ¿qué? Como pérdidas por amor de Cristo. La transformación personal le ha llevado a valorar las cosas de forma diferente. Valora las cosas de forma diferente.
¿Qué es ahora para él prioridad? ¿Qué es para él ahora prioridad? Cristo, su Señor. ¿Qué es para usted prioridad? ¿Qué le da más valor? Porque si usted tiene la cosmovisión correcta, si usted ha nacido de nuevo, su valoración de las cosas debe ser ¿qué? Diferente. Porque puede que esté aferrado a una tradición, a una religión, y no al cristianismo genuino. El término cosas aparece 7 veces acá. 6 veces aparece el término, no las voy a mencionar ahora. No siempre, escúcheme bien, porque dice cosas, cosas, cosas. No siempre las cosas son malas. No son malas las cosas. El problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. ¿Nota la diferencia? Tener cosas no es malo. Amén. Si usted tiene la posibilidad, amén. Pero cuando esas cosas lo tienen a usted y priorizan su vida, no es que tengo esto, no puedo hacer aquello. Tengo que esto, no puedo asistir. Tengo esto, lo tengo que cuidar, no puedo estar. Cuando hay otras cosas que valorizan más que lo espiritual, ahí las cosas están ¿qué? En mal lugar. En mal lugar. Bajo la nueva contemplación o valoración de Pablo, ¿qué considera él las cosas? ¿Cómo las considera? Como pérdida. Las hizo pasar, las llevó a un tasador. La llevó a alguien que lo evaluara. Yo me acuerdo de tasar, porque en mi casa habían siempre anillos de oro de mi abuela, del pasado, pero no los usaban, los guardaban. ¿Y por qué los guardaban? Porque se los llevaban a un lugar donde les hacían una evaluación y luego les pasaban dinero. Eran los famosos lugares donde se empeñaban las cosas, pero tenían que ser valoradas. Pablo dice que valoró. Observa lo que MacArthur dice acerca de esta palabra pérdida. Él considera, John MacArthur menciona que es una pérdida bursátil. Una pérdida bursátil es una pérdida financiera grande, donde se mueve dinero. Pablo usa el lenguaje de los negocios para describir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo redimió. ¿El qué perdió? La verdad que él no perdió, sino que él ganó. Pero si tiene que pasarlo, dice, bueno, al pasar la transición, por dice, ¿las he estimado qué? Como una pérdida. Pero esa pérdida está en qué? Verso 8, lo que Pablo califica como precioso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas que como pérdida. Él está convencido de esto. Él está contento de esa pérdida. Oh, ¿a quién le gustaría perder una casa por haber llegado a la iglesia? No nos gustaría. Pero ¿qué dice Pablo? Él tiene una nueva forma de ver. Es interesante esa palabrita, ciertamente. Es una, como dice Carballosa y algunos comentaristas, es una traducción deficiente. Permíteme leer la nueva traducción viviente. Observe lo que dice, no creo que está escrito. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Qué interesante traducción. Antes creía que estas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? Lo que ha dicho en el pasado. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Aún estimo, dice el apóstol Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En cuanto en el encuentro con Cristo, Pablo renunció a muchas cosas. Presta atención. Desde la conversión de Pablo, ¿vivió mejor Pablo económicamente? ¿Disfrutó más? ¿Ah? ¿Fue más popular? Sí, pero se ganó más que. Oye, 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Es decir que la vida de Pablo con Cristo ¿qué? Se le complicó más. Si vienes a Cristo Jesús, dicen los predicadores, todos tus problemas se solucionarán.
Ya no vas a tener más dificultades porque has venido ¿a qué? A Cristo Jesús. Eso es mentira. Porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. Si a mí me persiguieron, a vosotros también. Ahora, yo voy a decirte algo. Debemos dar gloria a Dios que tenemos un país en el cual vivimos con libertad de culto. Y debemos dar gloria a Dios porque usted no tiene ningún problema de salir de su casa y venir a este lugar para adorar a Dios, servir a Dios, honrar su nombre. Lo único que le cuesta es encender su carrito y venir con sus achaques, pero no tiene persecución. No sé, hoy en el boletín se hablaba de los hermanos en la China, que si tú no estás en la religión oficial que ellos controlan, no puedes predicar el evangelio. Pero ningún creyente fiel anda sin su Biblia y sin tratados para compartir a otros, con el riesgo de su propia Biblia. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste un folleto a una persona inconversa? Que le hablaste acerca de Cristo. ¿Qué nos cuesta su fe? ¿Qué te cuesta tu fe? Levantarte temprano el día domingo para venir. ¿Eso es sacrificio? Mira lo que dice Pablo, sufrimos. Porque las cosas ¿por qué sufre Pablo? Mira, aún estimo todas las cosas, volviendo al texto, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia, es decir, por una valoración especial. El conocimiento, Pablo habla acá de un conocimiento que no viene por la mente, sino es una relación personal con Cristo Jesús. Hay personas que van a la iglesia que no le podemos llamar cristianos, sino cristinos. Porque nunca leen la Biblia. Nunca estas páginas están manchadas con lágrimas cuando Dios les confronta. ¿Sabe qué dice Isaías? Que el pueblo debe temblar ante ¿qué? Ante su palabra. Será tiempo que nosotros nos arrepintamos también y que se produzca ese cambio, Pablo dice, en su valoración, en lo que Pablo consideraba como pérdida, lo que Pablo ahora califica como precioso. Pablo no tiene un conocimiento informativo de Cristo, sino una comunión directa. Perdió cosas, pero adquirió algo que no puede perder. No sé si usted conoce la historia de los misioneros en Ecuador, Jim Elliot, que murieron a mano de los Aucas. ¿Ha escuchado usted la historia? Portales de Esplendor. Ok, Jim Elliot dijo una vez lo siguiente, mira lo que dice. No es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. ¿Lo tiene? No es ningún tonto aquel que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. ¿Cómo nos aferramos a cosas hoy, ahora? Y las queremos ¿qué? Guardar. ¿Guardar para qué? Si las vas a ¿qué? A perder. Se cuenta la historia que el gran Alejandro el Grande, el gran conquistador helénico, que en menos de 15 años dominó el mundo entero, no tuvo descendencia. Y cuando él estaba agonizando, él pidió que por favor, en su caja, cuando lo llevasen a enterrar, pusiesen agujeros y que dejaran los brazos de él afuera. Ninguno de los que estaba con él, ¿cómo se te ocurre meterte en una caja y con tus brazos afuera? ¿Por qué? Para que el mundo vea que a pesar de todos mis logros, todo lo que conquisté, todo lo que gané, a la muerte ¿qué? Perdemos nuestra vida. Tú desperdicias tu vida. ¿Sirviendo a quién? ¿Y de esto qué te llevas? Dime, ¿qué te llevas? Ni siquiera a nuestros hijos. Porque si no toman decisión en forma personal, tampoco. Ahora, ¿de qué vale vivir ese tipo de vida? Porque un día, tras esta vida, te vas a presentar ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Y qué le vas a presentar? ¿Qué vas a presentar delante de Él? ¿Vas a llegar con tus manos vacías? A veces padres ni siquiera fueron capaces de presentarle claramente el Evangelio a sus hijos. Tú que tienes hijos,
¿Le has presentado el Evangelio? Ahora, ¿de qué Evangelio le vas a presentar si tu vida es un desastre? ¿De qué le vas a hablar? Es como aquel borracho que está predicando el Evangelio. Borracho. ¿Quién le cree? En vez de predicar debiese guardar silencio, porque eso es una deshonra para el Evangelio. ¿Por qué Pablo presenta esto? Lo ha estimado por la excelencia del conocimiento, es decir, por conocerlo personalmente. No que no lo conoce, sino que él quiere seguir ¿qué? Ya lo conoce como su Salvador personal. Ahora, hay gente que conoce acerca de Jesús como el Salvador personal, pero no conoce a Jesús. Mira, ¿cómo llama Pablo a Cristo? ¿Cómo lo llama? Mira, no sé si tenemos el texto nuevamente. Ok, dice, lo llama de tres formas. Cristo, Jesús, ¿qué? Mi Señor. Prestemos atención a esos tres títulos que le da. Primero le llama Cristo. ¿Qué significa Cristo? Que Él es el Mesías de Israel. Él cree que Jesús cumple las profecías del Mesías. Segundo lugar, Jesús, porque su nombre significa que Él salvará ¿a quién? A su pueblo. Cree que Él es Dios, cree que Él es el Salvador del mundo y también que cree en su señorío. Él lo tiene porque le dice, mi Señor. Hay un precioso himno que dice, Jesús es mi Rey soberano. Qué precioso, pero lo es. Pablo lo sabe porque dice mi Señor, porque Él vive ¿para quién? Para su Señor. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dice mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por... ¿Qué lo ha perdido? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Se cree que era un hombre opulento, rico, de posición económica, porque para tener la instrucción que tuvo, él tenía muchos recursos económicos y es posible que él lo perdió o lo entregó a la obra completamente todo. Y lo estima y lo tiene como basura. La expresión basura se llama cuando nosotros nos referimos a algo que si mencionamos el término correcto puede ser ofensivo, se le llama eufemismo. Eufemismo es una expresión, por ejemplo, y no conoció José a María hasta que dio a su primer hijo. No conoció, ese es un eufemismo, porque puede ser traducido, no tuvo sexo con ella hasta que nació Jesús. Pero en vez de decir una palabra que pudiese ser más fuerte, es un eufemismo. ¿Lo tiene? Aquí literalmente la palabra es excremento, estiércol, perdone la expresión, caca. Te digo así porque mis hijos cuando se enojaban se decían uno a otro caca. Era la palabra más fuerte que ellos tenían para ofenderse. La nueva versión internacional dice así, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Mira lo que dice Evis Luis Carballosa. Él dice lo siguiente, es posible que se refiera a heces fecales, a los desperdicios sobrantes de la fiesta que a la postre serían echados en la basura. ¿O quién tiene todo lo que tiene como basura? Seamos honestos. Todo lo que yo tengo, lo que he logrado con los años. Pero él dice, lo tengo por basura, porque lo único que él quiere es que ganar a Cristo. No que lo tiene, no que no lo tiene, sino que quiere seguir aún conociéndole. Terminemos versos 9 y 10. ¿Qué Pablo contempla con pasión? ¿Qué es lo que Pablo contempla? Hemos visto el presente de Pablo, lo que Pablo considera como pérdida. Lo que Pablo califica como precioso, observa ahora lo que Pablo contempla con pasión. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Cuál es su pasión? Y ser hallado ¿en quién? En él, palabra que le encanta al apóstol Pablo, porque en él se refiere ¿a quién? A Cristo Jesús. Él perseguía a la iglesia celosamente. Y un día una luz del cielo le hace caer de su caballo. Él cae más duro en su orgullo que cae más duro del caballo. Ahora, yo sé lo que puede pasar estando a caballo. Pero él cae en orgullo al piso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aún se le nota la carne. Y luego, ¿qué quieres, Señor?
que cambien su corazón. Esa debe ser tu actitud. ¿Qué quieres, Señor? Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Humilde te pido, dice el escritor, que Dios haga su obra en su vida y ser hallado en Él. No teniendo, mira qué interesante, mi propia justicia. ¿Cuál era la justicia de Pablo? Por la ley. Guardaba las tradiciones. Era lo mejor de lo mejor, no la justicia, porque él entiende que la salvación, ¿qué? No es por obra y que somos justificados delante de Dios únicamente por medio de la fe. ¿Recuerda ese momento? ¿Cuándo fue justificado por la fe? ¿Recuerda ese momento, como dice el himnólogo? Fue allí por la fe que vi a Jesús y con Él feliz siempre seré. ¿Recuerda aquel momento que usted entendió que no es por obras para que nadie se gloríe? Que es solamente por la obra preciosa de Cristo Jesús. Sí, dice, no teniendo mi justicia, mi propia justicia, que es por la ley, y tenía justicia propia. ¿Recuerda los credenciales que él presentó? Sino, por el contrario, la que es por la fe de Cristo Jesús. ¿Sabes que él está agradecido porque logra tener fe? ¿Para con quién? Para con Cristo Jesús. ¿Recuerdas Efesios 2, 8 y 9? ¿Lo recuerdas? ¿Qué dice Efesios 2, 8? 1, 2, 3. Justificados, pues, ese es Romanos 5:1. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Memorícelo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué agrega Pablo? Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es nuestro? La gracia, pero también la fe. Porque ¿quién busca a Dios? ¿Quién busca a Dios? Nadie tiene fe para buscar a Dios. ¿Sabe por qué nadie tiene fe? Porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es por eso que cuando el Evangelio se predica y el Espíritu Santo obra en la vida, ese hombre debe ir de rodillas al Calvario y aferrarse a la cruz, porque sin la cruz no hay nada más. No importa lo que usted tenga en el pasado. Basura, dice Pablo. Sino la fe que es por la, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios y que viene por medio de ¿qué? De la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios. Usted puede pararse hoy y llegar ante el trono de la gracia. Ya, ahí donde está. Y alcanzar oportuno socorro. Porque usted entra ante el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Eso es su propio cuerpo, lo que Él hizo por nosotros. Déjame decirte algo. Yo estaba convencido toda mi vida de creyente, desde que me convertí, que el Evangelio era para predicarlo a los inconversos. Y hoy me doy más cuenta que nunca que el Evangelio es para que los creyentes lo escuchemos, lo repitamos, lo profundicemos y lo adoremos. Cada vez que participamos de los elementos que recordamos, el Evangelio puro de la obra de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, terminamos, a fin de conocerle. ¿Qué dice Pablo? ¿No, que no le conoce? Pablo le conoce, pero él quiere seguir, ¿qué? Conociéndole. Me mantengo en esta aplicación. No sé si tengo una anotación que dice ahí, porque el conocer a Cristo en la vida cristiana en forma de experiencia es su santificación. Observa, la santificación es una progresión hasta alcanzar finalmente ¿qué? La gloria. Dios ya obró en tu vida la salvación. Amén, obró en tu vida. Mi deber ahora es progresar en mi santificación. ¿Cómo es esto? Me cambió y ahora cada día yo camino más hacia ¿quién? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Asemejarme más a Él. Ahora pregúntese, ¿has crecido en tu santificación o sigues siendo el mismo carnal de siempre?
sigue siendo la misma persona de siempre. Ok, dígame amén, soy el mismo. Amén. 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 Porque yo soy el mismo. Pero hoy que Dios ha hablado a mi vida, quiero ser diferente. Amén. ¿Quiere serlo? ¿Quiere serlo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ustedes tenemos en Cristo Jesús? Permíteme terminar. Dale clic. ¿Qué viene ahí? Dale clic. Mira lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Para resumir, solamente en Romanos ya somos ¿qué? Justificados delante de Dios. Dale clic. En Corintios somos ¿qué? Santificados. En Gálatas somos libres. En Efesios estamos unidos a Cristo. En Filipenses somos ¿qué? Gozosos. En Colosenses somos plenos. Y en Tesalonicenses somos ¿qué? Gloriosos porque estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y la participación de sus padecimientos. Finalmente Pablo dice, yo quiero identificarme con Cristo. No solo con sus bendiciones, sino también con sus padecimientos. ¿Sabe qué significa eso? Estoy dispuesto a pagar el precio. A los discípulos cuando los encerraron en la cárcel y los torturaron, los azotaron, salieron quejándose. ¿Cómo salieron? Gozosos por haber sufrido por Cristo Jesús. ¿Lo estás? Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Pregunta, ¿estoy creciendo en mi vida en santificación? ¿O estoy siendo siempre el mismo? ¿Por qué no decirle hoy, Señor, obra en mi vida? Necesito ese cambio. Necesito esa transformación. Necesito reflejar más a Cristo Jesús. Primeramente por mi persona. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado. Y en este ejemplo de Pablo, y en esta confrontación a nuestras vidas, que hay un profundo arrepentimiento. Y no simplemente la arrogancia de decir soy como soy. Porque eso es aferrarnos a nuestra propia carne. Buen Dios, necesitamos de tu ayuda. Santo Espíritu, necesitamos de tu ayuda. Sopla sobre nuestras vidas para asemejarnos cada día más a Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas. Haznos ver lo que nos vemos. Y si hoy has hablado en nuestras vidas, produce los cambios necesarios para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.